Bienvenidos sean todos ustedes una vez más, mis queridos hermanos. Largo rato tuvo que pasar hasta que vuelva a hacer un video de formato largo. Y este es un video especial porque hace unos días el sacerdote Millennial, como él mismo se llama en su canal, el padre Byron, respondió un video mío donde doy ciertas pinceladas sobre el tema del canon bíblico. Así que, sin más, vamos a escucharlo y darle respuesta a las objeciones que plantea el cura. A ver, aquí no sé realmente por qué cita el Antiguo Testamento, por qué cita a los judíos, siendo así que quien determina luego que este canon y no otro es palabra de Dios, tiene que ser alguien externo a la Sagrada Escritura. Muy sencillo, porque ustedes atribuyen incluso la formación de ese canon del Antiguo Testamento, cuando toda la evidencia histórica nos apunta a que ya había un canon definido y ese no incluía los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, Flavio Josefo ofrece una lista de libros del Antiguo Testamento aceptados por los judíos que coincide con nuestra colección actual de libros de 39. O bien, la lista presentada por Atanasio y que no presenta por ningún lado la inclusión de los llamados deuterocanónicos. Por eso es importante citar a los judíos, pues la Iglesia no definió la lista del Antiguo Testamento, sino que tomó una lista ya existente. También a los protestantes, a los evangélicos. ¿A qué me refiero? A que si hay un agente externo que determinó cuáles son estos libros que componen la Biblia, significa que ese agente externo tiene que tener algún tipo de autoridad. Tanta autoridad que determina estos son, en su unión, la Sagrada Escritura. Palabra de Dios. Eso es muy fuerte. Entiendo su punto, pero hay una distinción importante que se debe de hacer. Es decir, la autoridad para determinar el canon de las Escrituras no reside en el agente externo en sí mismo, sino en la obra del Espíritu Santo que guió a la iglesia primitiva en el proceso de reconocer estos libros, pues sin la necesidad de concilios, estas iglesias, incluso los mismos autores, sabían que sus escritos no eran obra infalible suya, sino que siendo ellos falibles, sabían que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo infalible en la redacción de los mismos. Por lo tanto, la autoridad última no reside en el agente externo, sino en la palabra de Dios misma, que es autosuficiente y autoritativa. La Iglesia simplemente reconoció y sometió a esta autoridad en lugar de ejercer una autoridad propia. O le pregunto, ¿usted necesita un concilio para determinar que esos libros son infalibles? ¿O es el testimonio interno de los mismos que define que son infalibles? Ojito ahí. Nosotros reconocemos a la iglesia y esa iglesia que no tiene autoridad solamente en un momento, sino que ha sido dada la autoridad. Lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates quedará desatado. Primero, quite su prejuicio que lo lleva a asumir que esa iglesia era la papista, porque no lo era. Segundo, yo no niego que esa iglesia haya hecho un trabajo en cuanto al canon, pero ¿mediante qué autoridad determinamos cuál es el canon? Por eso, nosotros como protestantes decimos que el proceso histórico de selección era un proceso emprendido por una institución que es falible, de modo que la colección es en sí una colección falible de libros infalibles, mientras que ustedes como papistas dirán que como la iglesia es infalible, entonces esos libros son infalibles. Ojito con la diferencia, pero repito, antes de que hubiera un concilio, ya había comunidades de cristianos que por la guía del Espíritu Santo tenían por palabra de Dios los libros del Nuevo Testamento. La lista de Atanasio es prueba de ello. Si esta iglesia que determina esto luego sirve como base para todo el mundo protestante y evangélico, la Iglesia Católica solamente ya dijo que los libros son en Trento, ¿no? Esto es muy deshonesto para cualquier hermanito protestante. Le invitaría a que estudie un poquito mejor este desarrollo, ¿no? Y qué significa dogma en la iglesia para que entienda mejor lo que nosotros entendemos y no caigan en acusaciones que son realmente fantasmagóricas. No es para nada deshonesto decir que lo cerraron de manera oficial en Trento, pues así fue. Además, yo nunca dije que antes de ello la iglesia papista no tuviera un canon, sino que al no tenerlo cerrado de manera oficial, aún había la disputa sobre la canonicidad de algunos libros. Ante ello, y que también la Reforma protestante se les había adelantado en la definición de un canon,
hizo necesario que ustedes cerraran ese canon de manera oficial en Trento. Ojo ahí. Con lo cual, si reconocen que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, tienen que definitivamente reconocer a ese agente externo. Y es la Iglesia. No hay que darle más vueltas. O si no, los hermanos protestantes deberían cuestionarse muy pero muy profundamente. ¿Por qué hemos elegido estos también para determinar que son Sagrada Escritura, que son palabra de Dios? ¿No crees acaso que ese agente externo no es el válido, pues tú no crees en la Iglesia Católica? A ver, yo creo que la Iglesia es católica, pero no la que se autonombra como católica y en realidad es papista. Ahora bien, creo que esta pregunta quedó respondida con todo lo anterior que dije en las respuestas, pero agregaría detalles más puntuales del por qué los aceptamos. El canon bíblico es una colección de libros bíblicos, válgame la redundancia, que Dios ha dado a su pueblo. Estos libros fueron agrupados por el pueblo de Dios relativamente temprano. El Antiguo Testamento se estableció y estabilizó a más tardar con el nacimiento de Jesús. Y el Nuevo Testamento obtuvo un amplio consenso y una amplia aceptación incluso antes de finales del siglo II. Estos libros se decidieron principalmente en virtud de 3 factores: sus cualidades divinas, su recepción por parte de las iglesias y su conexión con un apóstol. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron compuestos directamente por uno de los apóstoles, incluido Pablo, y los que no lo fueron tienen vínculos estrechos con el testimonio de los propios apóstoles. Bueno, mis queridos hermanos, con esto damos por concluido este video de respuesta y reacción al cura Byron, al cual tratamos de responderle de manera breve, clara, concisa, sin alargarnos 17 minutos y sobre todo de manera puntual y respetuosa, porque luego por ahí andan diciendo que soy irrespetuoso y no sé qué tantas cosas. Ojo, no me estoy refiriendo a usted. Hasta la próxima.